Eduardo González Viaña, bienvenido a librosperuanos.com. Un honor y una complacencia tenerlo nuevamente a una celebérrima pluma de la narrativa y la cuentística peruana en estas cámaras. Oh, para mí es mucha alegría porque libros peruanos para mí significa pues una ventana del Perú. Allá en Estados Unidos donde resido o en España donde voy por un momento, en cualquier lado del mundo. Libros peruanos es eso y me gusta estar asomado a esa ventana. Muy bien, en esta oportunidad tenemos dos novedades. La frontera del paraíso y 7 noches en California y otras más. Empecemos con la frontera del paraíso, que por el propio título se emparenta con la saga del tema de la inmigración. Es cierto. Un tema que está en el caldero del debate político e ideológico. ¿Puedes reseñarnos el contenido de la frontera del paraíso? Es cierto, cómo no. Yo a través de esa saga he contado las diferentes formas que asume la inmigración de latinoamericanos en los Estados Unidos. En esta se trata de una inmigración por razones médicas. El personaje es una mujer llamada Doña Asunción que va a viajar acompañada de su hijo a través de los Estados Unidos en busca de la salud. Su hijo está desahuciado de cáncer. Lo han desahuciado de cáncer en Guatemala. Y entonces le han dicho que no tiene más que unos días de vida. Y por eso han llamado a su madre. Él tiene unos 50 y tantos y la señora tiene 80 y tantos. Y por eso llamaron a su madre para que viviera en la casa de ella los últimos días que le quedaban de vida, una semana. Pero ella dijo no, de ninguna manera, ¿no? Porque mi hijo ha sido un buen hijo y por lo tanto yo voy a hablar, aunque sea de mujer a mujer, con la muerte y lo voy a salvar. Entonces salieron de Guatemala y entraron ilegalmente también a México. Y en México es la odisea de viajar en el tren, un tren de carga, llamado La Bestia, en el que más o menos hay entre 100 y 120 vagones, y en el que hay que viajar por lo menos un par de semanas para poder llegar a México. Luego entraron caminando, atravesaron la frontera de los Estados Unidos por el lado de California y entraron a Los Ángeles y finalmente a Berkeley, a San Francisco. Los conocí yo porque yo era profesor en Berkeley y esta mujer me dijo que iba en busca de una bomba atómica del tamaño de un dedal que supuestamente servía para curar el cáncer. Eso no existe, no ha existido, no es un invento. Y tuve que decirle la verdad a la señora, con mucha pena, con mucho dolor. Y ella me dijo, lo que pasa es que tú no tienes fe, ¿no? La gente que tiene fe se salva. Bueno, hasta ese momento ella había caminado con su hijo más de 6 meses, cuando al hijo le quedaban aparentemente 5 días. Entonces es una historia que cuenta todo eso y todos los personajes latinoamericanos con quienes se van a encontrar en el camino. ¿Se podría sintetizar el contenido y el mensaje de este primer relato en el sentido de que es una reivindicación de la fe? Es una reivindicación de la fe y una reivindicación de un pueblo que tiene fe, que es este pueblo del sur del continente que avanza hacia el norte en busca de una fe desconocida. Yo he comparado siempre el camino de los inmigrantes con aquel que en la historia bíblica siguen los israelitas cuando avanzan 40 años por el desierto. Un éxodo. El éxodo. La diferencia está en que mientras ellos iban en pos de un profeta y tras un libro sagrado, a los
hispanos del Éxodo, tan solo los acompaña una maldición. La maldición de dejar atrás países donde parecen haberse acabado los puestos de trabajo y también el amor. Y la esperanza. La esperanza. En el segundo relato se titula Los sueños que le vinieron siguiendo. Claro, esta es una de las partes de la novela, ¿no? La novela tiene, veo, el cruce de todo México a través dentro del tren de la muerte, dentro del tren de la bestia, ¿ya? Y la otra cuando llegan ya a Estados Unidos, y entonces efectivamente los sueños la vinieron siguiendo, en el sentido de que tuvieron que tratar, en principio no tenían más que $200, y con eso no se puede conseguir justamente un médico. Pero ella quería conseguir al mejor doctor del mundo, decía. Y entonces ella fue por uno y otro lado buscando esos médicos no tradicionales, y algunos curaban con sueños, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el motivo. Claro, y se relaciona con la tercera parte de la novela. Parapsicólogos, rezadores, lamas, brujos, naturistas, acupunturistas, quiroprácticos, espiritistas. Así es, sí, claro. Fueron por uno y otro lado buscando eso, hasta que descubrieron. Y ella dijo que los hombres hemos sido hechos de tierra, de barro y de esperanza, pero más de esperanza. Y fue la esperanza la que caminó en vez de ellos. Bonito mensaje de la novela, que reivindica el sentido supraempírico, metaterrenal, que debe iluminar las almas humanas. El libro aparece justamente en el momento en que el presidente Trump ordena que se haga más brutal la cacería de hispanoamericanos inmigrantes ilegales. Y es justamente el momento en que los niños aparecen recluidos en cárceles que son como jaulas. Como campos de concentración. Como campos de concentración, ¿no? Y entonces ese es el sentido que tiene tanto esta novela como todas las que escribo. De denuncia. De denuncia y ataque, porque estoy siempre del lado de los que... A propósito de la denuncia y el ataque, yo creo que esa vena le viene de ser usted nacido en tierra trujillana, en una tierra revolucionaria. Y además no es casual que se adscriba su derrotero intelectual y novelístico a la segunda generación del Grupo Norte, a la que pertenecieron ilustres personalidades intelectuales del Perú, entre ellos nada menos que el que encabezaba el líder Antenor Orrego. Es decir, ¿de ahí le viene la vena humanista? Yo supongo que sí, porque que Trujillo ha tenido tiene mucha importancia en mi vida y en mi destino, porque en Trujillo efectivamente al entrar en la universidad no tan solo adherí e hice míos los postulados de la revolución y del cambio, sino que hasta el final, digamos en esos momentos, apareció un estudiante de derecho, y era un abogado que se llamaba Luis de la Puente Uceda, y comandó la más formidable insurrección contra el orden establecido en el Perú. Su saga continúa en la siguiente novela, que se llama 7 noches en California y otras más. Un título muy sugerente, me parece. Es un conjunto de cuentos en realidad. Y 7 noches en California también es otra manera de cruzar la frontera. Este es ese caso de una mujer. Yo creo que hago mía la lucha de las mujeres, ¿no? Porque ella es una mujer aplastada, apabullada por un marido infame, machista, brutal. Y ella va a intentar escapar de todo eso a través de caminando hacia los Estados Unidos.
Y entonces, por eso es que ella llega a California, y por eso el cuento, el relato se llama 7 noches en California, porque no pudo pasar más de 7. Pero fue ¿Por qué razón? No te puedo contar, ¿no? porque tú tienes que leer el libro. Se trata de lector. Claro. Acá hay otro cuento muy sugerente que lleva por título El programa de Dios. El programa de Dios, claro que sí. También es un cuento que tiene que ver con los hispanos en los Estados Unidos, que están, muchos de ellos se juntan en torno de iglesias, y sobre todo las iglesias protestantes, son las que más atraen a los cristianos evangélicos, por razones pues económicas. La Iglesia Católica ha dejado de tener tanta importancia, no hace tanta evangelización como hacen los cristianos. Otra novela lleva por nombre Buenas noches, soy el Nakak. Ajá. Nakak es una palabra de origen Quechua. Claro. ¿Y cómo así se introduce en una novelística de esta naturaleza? Porque gracias por la pregunta, es excelente, como todas. Porque los hispanos caminan hacia el norte, pero se llevan no tan solo el recuerdo de su casa, de su colegio, del reloj público, no, que se llevan sus creencias, ¿ya? Y sus creencias religiosas, espirituales. Y una de ellas es, por ejemplo, la historia del Nakaj, que es una suerte de Drácula andino, ¿no? Y por eso es que está contada dentro de este libro. El Drácula andino. Y el último relato, Horas con María Laura. Justamente también es una historia acerca de una mujer, María Laura, que está aplastada por que ha logrado llegar a los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos, pero teme siempre la llegada del hombre que ella tuvo que dejar, porque era una bestia. Y él llega. Y entonces hay un momento en que van a conversar los dos, por eso se llama Varias horas con María Laura. Varias horas. Este libro está lleno de magia, de encanto. Gracias, Gustavo. Una atmósfera sobrenatural. Gracias, Gustavo. Yo creo que sí, creo que es lo que ha entrado y lo que hay en los países que dejamos los inmigrantes. Ahora, esta odisea extraordinaria en la que estás inserto y navegando por la causa de los inmigrantes y de los latinoamericanos que quieren reconquistar el continente que les perteneció. Tú lo has dicho. Sí. Lleva al lector, al cultor de tu prosa, lleva a la siguiente pregunta. ¿Habrá algún día Eduardo González Viaña dedicar su pluma a los mártires de Chan Chan? Claro, he escrito a veces sobre ellos, he escrito algunos artículos y he conocido a algunas personas que participaron en esa gesta. Incluso está vivo un señor, el compañero Ñique, es un señor que tiene 104 años de edad y que participó en la gesta de la revolución de Trujillo. Él era un chiquillo, pero él tenía pues 16, 17 años, y él se juntó con un grupo de muchachos y fueron a la cárcel pública para liberar de ahí a Ciro Alegría, que estaba preso en Trujillo justamente por aprisa. Entonces este señor, no, a este señor yo lo he entrevistado, he escrito algo acerca de él y pienso escribir mucho más. Se supone que es de mal gusto preguntarle a un novelista, a un intelectual, a un escritor sobre sus futuros proyectos. O no es de buen gusto. No lo siento de mal gusto. Ah, perfecto. Entonces, está la puerta abierta para indagar al respecto. ¿Qué proyectos en el futuro? Bueno, yo en estos momentos estoy escribiendo una novela sobre Garcilaso de la Vega. Y es el camino que Garcilaso sigue desde el Cusco hasta Lima, cuando va a emprender desde acá, del Callao, su viaje final hacia España, ¿no? Estoy metido en eso por culpa de un gran poeta y mal amigo que se llama José Antonio Mazzotti.
que me ha llenado de pensamiento y la vida de recuerdo de nuestro gran Garcilaso. Será una gran novedad y un gran placer volverte a leer en esa obra crucial que se está preparando sobre un insigne peruano. Eduardo González Villaña, ha sido un honor nuevamente tenerte en librosperuanos.com y te esperamos para la próxima novedad bibliográfica. Muchas gracias a ti y a librosperuanos.com. Gracias.